Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar contigo en este día. Yo soy la doctora Sara Bistre y vamos a platicar de algo que tú ves muy frecuentemente en tu consulta, que es el manejo del dolor agudo. Antes de eso, vamos a reflexionar de algo muy interesante, que es que tú estudiaste la materia del dolor cuando eras estudiante de medicina. Pues fíjate que yo no. Y yo creo que la mayoría de los que me están viendo tampoco. Y esto que trae como consecuencia que no hayamos llevado esta materia. Fíjate que hoy en día que está de moda esto de los derechos humanos, tú sabías que tratar mal el dolor es una tortura y la tortura va en contra de los derechos humanos. Cuando tú y yo nos recibimos como médicos, juramos la beneficencia de los pacientes y no la maleficencia. Dentro del área de la medicina, de los errores más frecuentes es el manejo del dolor. Y pues aquí, como dice, tratar mal el dolor es una tortura y esto va en contra de los derechos humanos. Y entonces, por eso es tan importante que hoy te platique las bases del buen manejo del dolor agudo. Y yo te pregunto, ayer, o es lo que va de la semana, ¿cuántos pacientes tú has visto con dolor? Pues me dirás tal vez que todos, pero en general en una consulta de medicina de primer contacto, pues de 10 pacientes que van, por lo menos 8 tienen dolor. Entonces, imagínate la importancia de saber manejar el dolor. Fíjate, tú que ves pacientes con dolor, los que viste esta semana, los que, pues sí, los que has visto, digamos, en lo que va del año, de tu carrera profesional, ¿qué es lo que tú más utilizas en el momento de manejar un paciente con dolor agudo? Todos manejamos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, es lo que más utilizamos. Y tú sabes que los AINE son el grupo farmacológico más vendido en el mundo. Ahora, si hay tantos y necesitas tú el control del manejo del dolor agudo, ¿cómo vas a elegir? ¿Tú sabes cuántos nombres comerciales de AINES hay en este país? En México hay 485 diferentes nombres comerciales. Entonces, pues yo no sé cuáles utilizas, pero ¿cómo vas a elegir el ideal? ¿Tú sabes cuántos puedes prescribir al mismo tiempo? No puedes más que uno. Los AINE no se combinan y esto es una de las causas de que el paciente tenga efectos secundarios indeseables, abandono del tratamiento y que el paciente no tenga más dolor. Recuerda que todos los AINE, cuando hay dolor, hay inflamación, sobre todo en los casos de dolor agudo, que es lo que estamos hablando, pues entonces se desencadena la cascada del ácido araquidónico y lo que hacen los AINE es bloquear, esta cascada bloqueando las prostaglandinas. Pero te quiero platicar que aunque des 2 o 3 o 4 AINES, no vas a bloquear más las vías del dolor con el ácido araquidónico y lo único es vas a bloquear más prostaglandinas y el paciente va a tener efectos gástricos que nosotros no queremos este efecto secundario de los pacientes, entonces no lo puedes combinar, pero entonces vas a decir, ¿y entonces cómo le hago? Ahorita te voy a platicar. ¿En qué pacientes? No todos los pacientes son candidatos a AINES. Si un paciente tiene insuficiencia renal, no le puedes dar ningún AINE. Y si tienen problemas de daño gástrico, pues con mucha precaución. Y fíjate que hay una pregunta que siempre me hacen, y tú también tal vez estás pensando, oye, ¿y por cuánto tiempo yo le puedo dar un AINE a mi paciente? No se lo puedes dar por mucho tiempo. Por eso es muy importante elegirlo y tal vez rotarlo, pero como estamos hablando para dolor agudo, pues el AINE pues, se lo podrás dar 1 o 2 semanas, no más de eso, 3 tal vez máximo, y se va a resolver el problema. Ahora, fíjate, si dices, bueno, solo voy a dar un AINE para dolor agudo, pues entonces tienes que saber que de todos los AINE que tenemos, unos tienen más propiedades que otros. Por ejemplo, tienen obviamente el efecto analgésico, antiinflamatorio y es no esteroideo. Pero uno que es muy, muy súper analgésico, por ejemplo, es ketorolaco.
De los que tienen se destacan más propiedades antiinflamatorias, que es lo que tú más ves en dolor agudo, pues necesitas este tipo de AINES que tengan más propiedad antiinflamatoria. ¿Como cuáles? Pues como los inhibidores selectivos de la COX-2, este grupo maravilloso que además no da tanto daño gástrico, que lo puedes dar cada 24 horas. Ahí está este grupo de los que tienen más poder antiinflamatorio. ¿Cuáles otros pueden ser? Ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco. En ese grupo de AINES están dentro de que se destacan más este poder antiinflamatorio. Si necesitas un AINE para bajar la fiebre de volada, así rapidísimo, pues el mejor es el metamizol. ¿Y tú sabías que hay 3 AINE que tienen propiedades antiespasmódicas? Bueno, está el clonixinato de lisina, la indometacina y también el metamizol. Por lo tanto, al ratito que vayas a ver un paciente y tengas ahí tu plumita para hacer tu receta, reflexiona, ¿qué quiero más de mi AINE? Más poder analgésico, antiinflamatorio, antipirético o antiespasmódico, pero ahorita como esta plática es de dolor agudo, pues obviamente vas a elegir los AINE que tengan y se destaque más este poder antiinflamatorio. Y como estamos hablando del dolor agudo, pues yo te pregunto a ti, y yo espero que si hayas tenido dolor alguna vez en tu vida, porque ¿qué crees? Que el dolor nos protege de algo. El cuerpo es, yo siempre digo que es muy chismoso y nos avisa, es una alerta el dolor agudo. Entonces, ¿qué es el dolor agudo? Pues el dolor agudo es una sensación desagradable y tan desagradable va a ser como aquello que lo esté ocasionando. Luego me preguntan, ¿hasta cuándo se puede decir que es dolor agudo? ¿Por qué? Nada más te voy a dar una pequeña explicación de lo que es el dolor crónico, porque sí hay que dividirlo para que podamos entender el mejor manejo. Pues dolor agudo se puede decir que es de menos de 3 meses de evolución. Entonces, esto es el dolor agudo. Y fíjate, cuando llega un paciente contigo con dolor agudo, a ver, piénsale, cualquier dolor agudo, trauma, un cólico renal, pues lo que a ti se te ocurra, ¿cómo es? Pues es un dolor repentino, es penetrante, es intenso, está muy bien localizado y el dolor agudo sí se llega a quitar. Y aquí, si nosotros quitamos la causa, por ejemplo, una apendicitis, alguien que, por ejemplo, eso, pues si quitas la causa, se quita. Un trauma, si alguien ya se cayó, por ejemplo, se cae, pues entonces se autolimita. Entonces, el dolor agudo o se autolimita o quitando la causa lo vamos a aliviar. Y cuando veas un paciente así, pues puedes saber y tú lo puedes ver que tiene aumento en la frecuencia cardíaca, respiratoria, en la presión arterial, y esto es importante a la hora de que tú veas a tu paciente. Fíjate qué interesante, de lo que más vemos de dolor agudo, que son muchas causas, pero lo que más es trauma, y la otra es pues el posquirúrgico. Y yo hasta que no vi esta caricatura, no, así como me di cuenta de lo que es estar colgado de la lámpara del miedo. Cuando llega una persona y tú le dices cirugía, ¿cuáles son sus temores más grandes? Pues uno es que le vaya a doler y el otro pues es que se vaya a morir, que esa no sabemos, pero de que le va a doler, le va a doler. No hay cirugía, aunque sea la más mínima, hasta terceros molares, que no duela. Toda cirugía duele. La buena noticia es que dentro de la medicina del dolor está esto que le llamamos el dolor o el manejo del dolor posoperatorio o perioperatorio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros empezamos a bloquear las vías del dolor antes de la cirugía, en el trans y en el posoperatorio, pues entonces el paciente va a requerir de menos analgésicos, sobre todo opioides, en el posoperatorio inmediato. Entonces, si por ejemplo, pues a ti te han operado o ves a algún familiar o tus pacientes, ¿cuáles de los síntomas que más se quejan los pacientes en el posoperatorio inmediato? Bueno, obviamente dolor, la náusea, el vómito, esto puede ser por la anestesia, pero si no, y sí también porque se usan altas dosis de opioides porque el paciente lo necesita.
y entonces se suman los efectos secundarios, entonces el paciente está muy incómodo. Si nosotros empezamos a bloquear las vías del dolor antes, en el tras y en el posoperatorio, el paciente va a requerir menos analgésicos, sobre todo opioides, y va a tener menos efectos secundarios indeseables. ¿Cuál es el beneficio o los beneficios de tratar bien el dolor posoperatorio o perioperatorio? Pues uno es la satisfacción del paciente. La otra es que si mi paciente tiene menos dolor, va a poder caminar más rápido, va a poder comer también en una etapa más temprana, va a dormir mejor, va a tener menos estrés y esto hace que podamos dar de alta a nuestro paciente hasta un día antes. Y esto, bueno, esto baja muchísimo los costos. ¿Tú sabes cuánto cuesta en Ciudad de México estar día cama en el Seguro Social? Pues como 6,000 pesos, más o menos, sin hacer nada, nada más encamados. Imagínate lo que se ahorrarían los gobiernos por tratar bien el dolor, que los pacientes o el dolor posoperatorio, que los pacientes se vayan un día antes. Entonces, pues esto es algo maravilloso que por supuesto lo hacemos hace mucho tiempo. En cambio, fíjate que el dolor crónico, y aquí te hago esta distinción nada más de 2 diapositivas, te voy a poner de esto, te voy a platicar cortito porque como pues es dolor, pero el dolor agudo se quita, es de menos de 3 meses, y el dolor crónico es aquel que persiste. Y entonces este pues no se va a curar, se va a aliviar, y es el que está de más de 3 meses de evolución, y obviamente este es el que causa daños pues psicológicos y otras causas, pero ahorita nos vamos a enfocar lo que es el dolor agudo. Pero nada más aquí es muy interesante que yo te platique, bueno, piensa en cualquier paciente que tengas con dolor crónico, lumbalgia, osteoartritis, lo que se te ocurra a ti, pues este tipo de dolores penetrantes, continuos, difuso, el paciente a veces no puede decir cuándo inicia, cuándo termina, su intensidad puede variar y pueden haber obviamente afección psicológica en estos pacientes y sociales. Aquí sí es muy importante que sepas que hay el dolor crónico que puede tener dolor agudo superpuesto. Entonces aquí para que consideres que también dentro del dolor crónico puedes ver en algunos pacientes exacerbación con dolor agudo. Ejemplo, dolor lumbar crónico, pues un paciente ahí la lleva, ¿no? Con su dolor lumbar, ahí está, crónico, pero de repente se cambia de casa, carga cajas, está mucho tiempo en un coche. Entonces, esto puede hacer que le exacerbe el dolor crónico y entonces haya un dolor agudo por un tiempecito, entonces para que lo consideres. Pacientes con artritis reumatoide, ahora que es la época de lluvias, porque es verano, pues entonces las personas dicen, es que con la lluvia y la humedad me exacerba el dolor por artritis reumatoide. Entonces, sí hay dentro del dolor crónico algunas exacerbaciones de dolor agudo para que lo tomes tú en cuenta. Y muy bien. Siempre, lástima que no te puedo dar esta plática en vivo porque me gusta así como hacer un poquito como de teatro, ¿no? Así que digo, ay, me está doliendo el pie izquierdo, ¿me crees o no me crees? Pero pues imagínate que te lo estoy diciendo en persona, pues me tienes que creer porque el dolor es subjetivo y nosotros tenemos que creer siempre el dolor de nuestros pacientes. Claro que hay pacientes que tratan de sacar ganancia secundaria con esto, entonces tenemos que ser como muy buenos clínicos. Yo veo a mis pacientes desde que entran a mi consultorio, cómo caminan, cómo me dicen que les duele a la hora de hacer la exploración física, entonces voy viendo si coincide este dolor que me están diciendo con lo que yo estoy viendo. La otra vez me vino a ver una paciente y me dijo, doctora, vino con su hijo y su nuera. Me dijo, ay, doctora, dígale a mi hijo que me lleve a Acapulco para que se me quite la reuma. Entonces, ahí, por ejemplo, hay pacientes que tratan de sacar ganancia secundaria de su dolor. Pero hasta que tú no demuestres lo contrario, tú le tienes que creer a tu paciente. Y lo que yo te decía de esto del dolor agudo y crónico, el dolor agudo, su función es parte del sistema protector de los seres vivos, punto. Imagínate tú un paciente que tenga un infarto y pues que no le duela, pues se muere. Alguien con peritonitis y que no le duela, se muere. Alguien que ponga la mano en fuego y no sienta, pues se puede morir o tener daños importantes. Entonces, como te decía, el abordaje es quitamos la causa o se autolimita. En cambio, el dolor crónico
Fíjate, el profesor John Bonica, que es el que dura más de 3 meses, el profesor John Bonica, quien fue el padre del dolor en el mundo, decía que es una fuerza maléfica, imagínate, maléfica, que impone serios problemas al paciente de sufrimiento, a la familia, pues psicológicos, porque una persona en una familia que tiene dolor, pues impacta toda la dinámica familiar y obviamente económicos. Los costos en un paciente con dolor crónico, pues son muy altos, ¿no? Y aquí el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Aquí te quiero enfatizar, así, enfatizar que el dolor agudo no tenemos que hacer todo lo posible para que no se haga crónico, porque si se hace crónico, pues ya no lo vamos a poder aliviar, quitar más bien. Hay dos entidades que yo veo de dolor agudo que si no se tratan bien, colega, se van a hacer crónicos. Uno es dolor lumbar y el otro es el herpes zóster. Entonces, si ves estas dos entidades agudas, pues entonces trátalas muy bien para que no se vayan a hacer crónicas. Ahora, cuando veas a tu paciente al ratito o mañana, considera que el dolor es total. Nosotros cuando fuimos a la universidad, pues nos decían a la hora de hacer la exploración, es más bien la historia clínica, pregúntales la religión. ¿Qué tiene que ver la religión con el dolor? Pues hay pacientes que me dicen, yo hice un pecado y estoy pagando con dolor y pues a ver, quítaselo. No quieren que se los quites porque para ellos esto es estar pagando un pecado que ellos hicieron. El aspecto económico, imagínate 3 pacientes que tienen el mismo traumatismo, y uno está en el seguro social, uno está en un hospital privado y el otro está en la zona rural. ¿Tú crees que estos pacientes van a afrontar igual su enfermedad? Claro que no. Hay que ver el aspecto económico. Ahora imagínate que mañana que tu paciente te va a ver por dolor, se gana la lotería, ¿no? Pero ya te iba a ver porque tenía un dolor. Pues si se gana la lotería y ir a tu consultorio, que tal vez no llegaría, pero a lo que voy es, está tan feliz el paciente que va a percibir más su dolor, menos su dolor. Pero imagínate que un paciente mañana va a la consulta y ya tenía cita contigo porque tiene dolor y le chocan en el camino. Pues va a llegar contigo con más dolor del que tenía previsto en la cita porque cuando todas estas emociones, buenas o malas, hacen que el paciente perciba más o menos su dolor. Es muy interesante. Y el aspecto social, si un paciente tiene dolor, sobre todo crónico, pues no quiere socializar mucho, ¿no? Y fíjate, el aspecto cultural es interesantísimo en nuestro país. No sé dónde estás ahorita viendo esta charla, pero imagínate que juntito de ti llega una niñita de 7 años y se cae. Y luego juntito de ti llega un niño de 7 años y se cae igualito. ¿Qué hacemos instintivamente? Ay, mi reina, pobrecita la niña, ¿no? No llores, yo te soy al niño. Tú eres machito, tú no lloras. ¿Cómo sabemos que no le dolió más al niño que a la niña? Y esto es algo cultural. Mañana que veas a tu paciente o al ratito que veas a tu paciente, considera, además del aspecto fisiopatológico y del dolor agudo, que el dolor es total. Ahora, esta imagen es súper, súper, súper importante. Para saber si estamos dando el mejor tratamiento, tenemos que saber el origen del dolor. Y entonces, fíjate bien, lo que tú más ves en la consulta día a día es el dolor de tipo somático, es aquel que involucra el sistema músculo-esquelético, es aquel que el paciente te dice está muy bien localizado, es desgarros como muy opresivo, aquí no hay alteración en la sensibilidad y aquí se trata muy bien con AINES, cuántos, uno que damos dependiendo de lo que tú quieras más, pero recuerda que si es dolor agudo, pues con más poder antiinflamatorio. Opioides, uno, ya sea débil o potente, dependiendo su intensidad y se pueden poner infiltraciones. Si tu paciente te dice tengo espasmo, tengo cólico, pues estamos hablando de un dolor de tipo visceral, en donde aquí, pues ya te dije los 3 AINE que tienen efecto antiespasmódico y obviamente un antiespasmódico per se y se pueden hacer bloqueos simpáticos. Si tu paciente te dice me quema, me arde, toque eléctrico a la hora de hacer la exploración física, ya alodinia, disestesia, parestesia, aquí estamos hablando de un dolor de tipo neuropático, en donde aquí casi todo el dolor neuropático es crónico. Hay algunas entidades agudas, como una ciática, por ejemplo, el herpes zóster, pero en general es crónico. Aquí no va a servir ningún AINE, ninguno, porque aquí no hay un proceso inflamatorio. Entonces aquí vamos a usar los adyuvantes
como son los antidepresivos, los gabapentinoides, y de los opioides, te quiero decir que el que más ha demostrado el efecto benéfico en dolor neuropático es el tramadol, porque además de que actúa a nivel de los receptores MU, inhibe serotonina y norepinefrina no selectivo, entonces es maravilloso. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene una radiculopatía lumbar, bueno, podemos hablar de un dolor mixto, en donde es somático y neuropático, por ejemplo, en cáncer puede ser los tres. Entonces, tú puedes combinar este tratamiento. ¿Por qué vas a medir el dolor? Pues el dolor lo vas a medir para saber si estás haciendo bien tu trabajo y para saber qué medicamento le vas a dar a tu paciente. Si, por ejemplo, mañana te va a ver tu paciente y lo viste la semana pasada y con dolor moderado y mañana tiene dolor leve, buenísimo, lo estás haciendo perfecto. Pero si lo viste con dolor moderado y mañana que lo veas tiene dolor severo, algo no está bien, entonces hay que retomar y ver cómo va el tratamiento. La otra no es lo mismo tratar dolor leve, moderado o severo. Por lo tanto, hay muchas escalas, ¿por qué hay tantas escalas? Porque el dolor es subjetivo, no hay un dolorímetro en donde yo diga, le voy a poner un dolorímetro y le duele 5, le duele 7, no hay, es subjetivo. A mí me gusta la escala, la visual análoga, en donde 0 es no dolor y 10 es lo máximo del dolor. Está también la de caritas, está la verbal, está la de colores. Entonces, utiliza la que tú quieras, ya hay muchas más, utiliza la que tú quieras, pero siempre evalúa el dolor de tu paciente. Muy bien. Ahora, esta es importantísima porque todo lo que te he dicho es para que apliques esta guía que es la escalera analgésica de la OMS. Las escaleras tienen peldaños, aquí hay 3 peldaños. Entonces, en el peldaño 1, que es para dolor leve, vas a dar un AINE y adyuvante si se requiere. A ti, ¿quién receta el escalón número 1 para dolor leve? La comadre, el viene, la televisión, la automedicación. En este país se automedican de todo, pero de dolor es increíble. Entonces, a ti no te van a ir a ver porque tienen dolor moderado. Pero si tienen dolor, digo, leve, pero moderado sí. Aquí lo que vas a hacer es dar un opioide débil como tramadol con el AINE de tu elección y adyuvante si se requiere. Y si tu paciente tiene dolor severo, vas a quitar el opioide débil, vas a poner un opioide potente y le dejas el AINE y el adyuvante. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de dolor agudo en esta charla. Esta escalera va en descenso, o sea, de arriba para abajo para dolor agudo. Si es dolor severo, agudo, politraumatizado, o sea, lo que se te ocurra así, dolor agudo severo, ahí vamos a comenzar con un opioide potente, un AINE, el que tú hayas elegido y adyuvante si se requiere. Si tú, por ejemplo, una cirugía, un trauma, y luego si tu paciente ya en el posoperatorio inmediato o ya va mucho mejor, esta escalera la vas bajando. Entonces quitas el opioide potente, dejas el opioide débil y el AINE si se requiere. Y luego vas bajando y ya que tu paciente esté mejor, le dejas un AINE y después ya lo puedes dar de alta. Esta escalera va en descenso si es dolor agudo, pero si tienes un paciente con dolor crónico, esta va de abajo para arriba. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el dolor del manejo agudo. ¿Vamos bien? ¿Te está pareciendo interesante? ¿Lo haces en tu práctica? Y si no, al ratito, pues puedes reflexionar un poquito. Y pues como todo en medicina, hay que hacer una historia clínica donde le duele, desde cuándo, si es agudo, si es crónico. Entonces ya vas viendo ahí qué tipo de dolor tiene y cómo lo vas a manejar. Hay un concepto muy interesante que es la analgesia multimodal, que es lo que vimos, cómo vamos a combinar diferentes grupos farmacológicos. Esto con el fin de dar la analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. No hay que dar bombas de AINES, bombas de opioides, bombas de adyuvantes, sino hacer esta combinación inteligente a dosis bajas para que el paciente pueda apegarse a tu tratamiento. Y bueno, analgesia multimodal, pues hay que dar medicamentos, pero pues a veces cirugía, pues si el paciente necesita una cirugía, pues la hacemos, fisioterapia, bloqueos en algunos casos. Y pues esto es también interesante para el buen manejo del dolor.
Reflexión importantísima porque los AINE es de lo que más tú vas a recetar para dolor agudo, también opioides obviamente, pero el AINE es lo que más. Recuerda, porque yo soy profesora universitaria, entonces alguna vez un alumno me dijo, ay, la doctora dijo que un AINE, pues vamos a darle 10 al día. Pues no, recuerda que los AINE tienen efecto techo. Entonces, digamos que mañana ya llegaste a tu consulta, ¿no? Ah, pues la doctora dijo que vamos a darle, no sé, un inhibidor selectivo de la COX-2, por ejemplo, con dolor agudo así que tiene inflamación. Perfecto. Y no te alcanza. Oiga, me sigue doliendo, te habla. Ah, bueno, pues entonces lo puedes combinar con un opioide, como te dije. Perfecto. Y sabes también con qué se puede potencializar tanto los AINE como los opioides, pero sobre todo los AINE con el paracetamol. Que el paracetamol no es un AINE per se porque se une diferente a proteína. El AINE no tiene ni tanto efecto analgésico, ni antipirético, ni antiinflamatorio. ¿Por qué se usa tanto entonces el paracetamol? Porque es un analgésico seguro. Si un paciente tiene mucho problema gástrico, tiene insuficiencia renal, no le vas a dar un AINE, pero sí le puedes dar paracetamol. Entonces, si tú puedes combinar el AINE de tu elección con paracetamol, van a hacer sinergia, que es una maravilla. Y si no te alcanza, pues le das un opioide. Entonces, aquí tú puedes estar con opciones para que tu paciente, pues entonces tenga alivio de su dolor. Bueno, en este caso, dolor agudo, se lo vas a quitar. Y como te decía, cuidado que los AINES no son para todos. Cuidado con el abuso de los AINE, no nada más da esto lo que es este daño gástrico, sino que mientras te estoy dando esta plática, en México y en el mundo se mueren viejitos de sangrado de tubo digestivo secundario al abuso de los AINE. ¿Te puedes imaginar? Entonces, racional. ¿Y por qué en parte no se trata bien el dolor? Bueno, pues porque no se elige el adecuado, pero algo muy interesante obviamente es la opofobia, que no quieren dar opioides, que no te den miedo, utilízalos porque si es para dolor no van a ser adicción. Y también porque a nosotros nos enseñaron, no sé a ti, pero a mí sí, cuando mi entrenamiento es dale el medicamento PRN cuando le duela. Y esto ya está obsoleto. Pero regresando a los opioides, pues hay que dar opioides de una manera racional y el paciente, si lo vas a dar de una manera racional, no se va a hacer adicto, que es una de las temores más frecuentes, hay que darlo con precaución y sí, claro, hay efectos secundarios, pero anticípate. Y siempre dile al paciente, oye, puede ser que te marees, puede ser que, ok, entonces cuando te venga a ver, pues ya no te va a decir, oye, tengo este efecto secundario. Siempre elige la vía oral de elección, no se vale quitar un dolor y provocar otro, a menos que sea muy necesario. ¿Por qué tenemos que dar el medicamento con horario y no PRN? Si yo ya sé que mi paciente va a tener dolor un día o toda la vida, pues le tengo que dar el medicamento con horario. Esto es PRN. El paciente tiene muchísimo dolor, entonces le dan una dosis muy alta y va en picos y valle con efectos secundarios indeseables. En cambio, si nosotros se lo damos con horario, como lo puedes ver aquí, pues el paciente no va a tener dolor y no va a tener efectos secundarios indeseables. Si le das un medicamento, por ejemplo, cada 12 horas y a las 6 horas ya tiene dolor, entonces usas el PRN como rescate. Y bueno, pues escribe muy bien tu receta. Al ratito piensa, ¿qué le voy a dar a mi paciente? Pero escribe bien tu receta. No aquí como dice una cucharita 300 veces al día, pone el nombre, la fecha, cada cuánto, por cuánto tiempo. Entonces ya tienes a tu paciente. Entonces la selección del analgésico adecuado es, después de ver a tu paciente, tienes que ver si es leve, moderado, severo, si es somático, visceral, neuropático o mixto, y cada paciente va a ser diferente. Entonces, el uso de los medicamentos pues tiene que ser racional, una combinación es buena para que el paciente se apegue al tratamiento y lo más importante es todo lo que yo te acabo de comentar de cómo vas a elegir el analgésico adecuado. Entonces, este es el decálogo del dolor. El dolor no se juzga, el dolor se comprende. El dolor
No nada más es una percepción, también puede ser una enfermedad, sobre todo si es dolor de tipo crónico. El dolor no se ignora, el dolor se atiende. Sobre todo yo digo que el dolor, si no lo hacemos visible, pues no lo vamos a poder tratar. El dolor no se recrimina, el dolor se mesura, el dolor no se minimiza, sino se afronta, el dolor no se sufre, se previene, el dolor no se silencia, el dolor se comunica. Y con esto yo termino. Aquí están todas mis redes sociales y también ahí me faltó Instagram, que es de Rea Saraviste. Con esto termino yo y espero que al ratito que veas a tu paciente le trates muy bien su dolor. Ha sido un placer estar contigo y pues muchísimas gracias. Disfruta de este curso. Hasta muy pronto.